Listas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Brindamos más de 21 servicios, consolidándonos como un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros y más. Lisicki Litvin Abelovich. Dos trayectorias y una nueva identidad. Construyendo un legado de excelencia, pasión y profesionalismo. Somos Lisicki Litvin Abelovich, LLIA, una firma que combina trayectoria y excelencia. Con más de 40 años de experiencia, contamos con 10 oficinas en Argentina y más de 600 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Brindamos más de 21 servicios, consolidándonos como un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros y más. Lisicki Litvin Abelovich. Dos trayectorias y una nueva identidad. Construyendo un legado de excelencia, pasión y profesionalismo. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a este encuentro en el que vamos a compartir más o menos una horita de esta mañana en la cual vamos a conversar sobre diversos temas referidos a los aportes y contribuciones de la seguridad social. Tenemos temas de aportes previsionales, tenemos temas de aportes y contribuciones sindicales, tenemos temas de obra social, tenemos un abanico bastante variado de temas de actualidad muy relevantes hoy en día, así que quédense hasta el final, se los recomiendo que le van a sacar provecho. Mi nombre es Julián Ortiz Alonso, soy abogado, gerente del Departamento de Seguridad Social del estudio Lisicki Living Diabelovich y tengo el honor de compartir este espacio con dos eminencias de la materia. Acá a mi derecha a Marina Parera, ella es contadora pública, es docente universitaria, consultora tributaria, con muchísima experiencia en la materia, así que es un honor. Bienvenido, Marina. Y también tenemos acá a la derecha a Eliseo, un referente en estos temas de seguridad social con amplia trayectoria en el organismo, en su momento AFIP, luego en Arca, y hoy en día se desempeña en el ámbito privado como consultor. Es palabra más que autorizada en estos temas de seguridad social. Así que también bienvenido, Eliseo. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. Es un asunto que actualmente genera mucha controversia, que es la divergencia que hay de interpretación entre determinados vínculos que podrían enmarcarse o en una relación de trabajo dependiente o podría ser considerado un vínculo autónomo entre dos partes. Me refiero a contratos de locación de servicios, es decir, contratación de personas para realizar determinadas tareas bajo figuras no laborales, como también puede ser contratos de agencia, contratos de distribución, diversas figuras que están reguladas en la normativa argentina, pero que por determinadas características o particulares de ese vínculo no están enmarcadas en un contrato laboral. ¿Sí? ¿Qué suele pasar? El organismo recaudador, que es ARCA, ¿sí? Tiene la finalidad de fiscalizar y controlar que los empleadores
cumplan con sus obligaciones de retener aportes a sus trabajadores e ingresar contribuciones a la seguridad social, ¿sí? ARCAT, la política de verificación de que los contribuyentes que son empleadores declaren a sus trabajadores en relación de dependencia y por ellos se ingrese el componente tributario de estas relaciones de trabajo, que son los aportes y contribuciones, ¿sí? En la práctica se suelen generar, como les comentaba, divergencias respecto de si determinados vínculos entre partes son considerados laborales o no. En la práctica, Arca hace relevamientos de personal, es decir, se presentan establecimientos de empleadores, de empresas, entrevista a gente y si hay alguien que esté ocasionalmente en ese momento o no ocasionalmente prestando tareas, puede considerarlos que son trabajadores en relación de dependencia y otros controles que hace más sistemáticos el organismo para presumir que estamos frente a una relación de trabajo dependiente es el cruce de información de facturación, ¿sí? Frecuentemente ARCA, que tiene una base de datos enorme, ¿sí? Y tiene muchas facultades para fiscalizar a un contribuyente, verifica si algún contribuyente tiene facturas por parte de un prestador que sean por números correlativos, es decir, que un prestador de servicios le emite exclusivamente facturas por honorarios, por servicios prestados a una sola persona y también suelen verificar si esas facturas son por meses correlativos, si los montos eh, por los cuales se facturan esos honorarios son eh, parecidos mes a mes. En esos casos, Arca inicia una fiscalización y suele considerar que se trata de una relación de trabajo dependiente encubierta, que la consecuencia de eso es que reclama aportes y contribuciones con más los intereses resarcitorios que se hayan devengado. En materia de seguridad social, Arca tiene un plazo para exigir estos componentes de 10 años, es decir, que puede ir mucho para atrás para reclamar estos aportes y contribuciones. Puede aplicar multas también por no haber registrado a estas personas como trabajadores y que después vamos a charlar con el liceo, incluso tiene consecuencias, puede tener consecuencias penales, ¿sí? El empleador puede ser denunciado por la posible comisión del delito de evasión. Ahora bien, este tema no es, si bien ahora es muy frecuente que se den estas discusiones con el fisco porque estamos en un momento de auge de vínculos no laborales, casos de Uber, de grandes inmobiliarias que contratan personas bajo una figura de agencia para promover el trabajo de ellos y que ellos acerquen compradores y vendedores, también empresas que venden productos a través de revendedores, ¿sí? Hay muchas figuras que hoy en día se utilizan que no son de naturaleza laboral y la doctrina, ya desde hace mucho tiempo, incluso la jurisprudencia, fijó las características que tiene un vínculo laboral para ser considerado de esta naturaleza, ¿no? Como en relación de dependencia, que son básicamente la subordinación técnica, jurídica y económica. Es decir, que no basta que una persona preste un servicio para otro, sino que tiene que hacerlo bajo la subordinación, bajo el control, bajo las directivas, bajo las instrucciones de trabajo, bajo la posibilidad de recibir alguna sanción en caso de faltar al trabajo. Es decir, la doctrina es clara y la jurisprudencia también en cuanto a los límites que tiene un vínculo para ser considerado laboral o no. Incluso la Corte Suprema se ha pronunciado en diversos casos. Tenemos dos casos muy conocidos del rubro de la medicina, que es el fallo Rica contra Hospital Alemán y Cairone contra Hospital Italiano. Son fallos 2016-2018, en los cuales se habían hecho reclamos laborales y la Corte dijo, no, mira, acá estas personas que están haciendo el reclamo son profesionales de la salud de muchísima trayectoria, muchísima experiencia, una especialidad técnica muy particular que no puede hacer que se presuma que alguien le decida cómo tenía que hacer su trabajo, en qué lugar, cómo y cuándo, ¿sí? Em, y tenemos un hito muy relevante en cuanto a esto, que se produce el año pasado con la ley de bases, la 27742, que cambió el paradigma, cambió las reglas de juego para lo que es relación de dependencia y aplicación de la ley de contratos de trabajo. Esta reforma modificó el artículo primero de la ley de contratos de trabajo y estableció que en los casos en los cuales haya contratos de locación de servicios, de obras, de agencia o cualquier otro regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, no aplica la ley de contratos de trabajo.
Y otra modificación muy importante es la del artículo 23, que incorpora el segundo párrafo de esta norma. El 23 es el que establece que cualquier prestación de servicios, de trabajo por parte de una persona en favor de otra se presume relación de dependencia, ¿sí? La ley laboral establece una presunción a favor del trabajador. Pero la ley de bases introduce una modificación, le agrega el segundo párrafo a este artículo y dice, en los casos en los cuales se traten de servicios profesionales o de oficios en los que se emita factura por ese servicio que se presta, ¿sí? O que los pagos sean en forma bancarizada, no se puede aplicar la presunción. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El fisco hoy en día, o incluso el trabajador, para hacer un reclamo laboral, no puede basarse en presunciones. Y esta norma laboral también incluso estableció expresamente que se aplica a materia de seguridad social, ¿sí? Entonces, Arca hoy en día no le basta con cruzar información de facturación, de montos y demás, sino que tiene que fiscalizar y realmente acreditar que estamos en presencia de una relación de trabajo para poder reclamar los aportes y contribuciones. Entonces, como recomendaciones o haciendo un balance de de en qué situación están ahora las empresas o los contribuyentes que contraten personas bajo estas modalidades de locación de servicios. Estamos hablando de los casos en los cuales genuinamente se trate, ¿no? De relaciones autónomas, ¿no? No hablamos de los casos de relaciones de trabajo encubiertas, ¿sí? Los casos que genuinamente uno contrate a alguien en forma esporádica, bajo una figura de contrato de locación de servicios, por ejemplo, las sugerencias es, obviamente, que esa persona no tenga distintivos de la empresa, que no se le imponga un día o un horario, que esté bien instrumentada la obligación contractual, me refiero a que esté hecho el contrato, que tenga fecha cierta, ¿sí? Que se cumplan con todas esas formalidades que, bueno, que se pueda pactar libremente los honorarios, a veces se pacta con el prestador y se pone un contrato que todos los meses va a cobrar lo mismo, bueno, eso puede ser considerado como un indicio de que en realidad es una remuneración encubierta. Entonces, bueno, hay ciertos recaudos que hay que tener en cuenta para evitar estas contingencias o por lo menos para minimizarlas y el día de mañana, si llega algún reclamo, alguna fiscalización, poder estar preparados para defender esa autonomía. Y bueno, este tema de esta divergencia de interpretación entre si hay relación de dependencia o no hay relación de dependencia nos lleva a otro tema que queremos, que vamos a tocar el día de hoy, que es en los casos de relaciones de dependencia. Es muy usual la práctica de hacerle generalmente algún reintegro al trabajador, hacerle algún pago por algún bono o determinados conceptos que se los considera como pagos no remunerativos. Eliseo, ¿qué nos puedes contar de este tema? Bueno, buen día en primer lugar. Eh, es cierto, ustedes saben que comúnmente los empleadores tratan de mejorar el salario de bolsillo del trabajador, pero no quieren o no pueden asumir los mayores costos que implican estos aumentos, que es justamente las cargas sociales, los aportes y contribuciones. Y así se acuden a conceptos denominados no remunerativos y ahí hay que hacer una alerta porque la ley establece claramente qué conceptos no son remunerativos, por ejemplo, las gratificaciones en la medida que sean extraordinarias, esto es que se paguen por única vez o aisladamente. En la medida que se paguen en forma habitual y regular, se convierten en salario. También se utilizan mucho las becas como mejoramiento del aprendizaje del trabajador, pero también el fisco está siempre muy atento para ver si no hay un fraude laboral en eso y esa beca en realidad es un contrato de trabajo. Están las participaciones en las ganancias, las stock option, que se les reconocen acciones a los trabajadores, eso puede ser remuneratorio. Están los beneficios sociales, que eso sí están expresamente establecidos en la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, bueno, el comedor de empresa, la ropa de trabajo, el pago de cursos de capacitación, el pago de gastos de sepelio, eh, gastos de guardería, ahora eso está reglamentado además porque empresas de determinados cantidad de trabajadores se exige que tengan una guardería en el local, en la empresa o que se contrate un servicio externo de ese servicio. Ahora, tengamos en cuenta que la jurisprudencia ha sido muy restrictiva, sobre todo la Corte, cuando existían los vales alimentarios y ticket canasta, que eran considerados por ley como no remunerativos, la Corte dijo,
No, esto mejora mejora el ingreso del trabajador, por lo tanto estamos frente a una remuneración por más que le den otro nombre. Y lo propio ha hecho con la misma Corte, con los conceptos no remunerativos que se fijan por decreto. Ustedes saben que en las distintas crisis económicas que ha tenido el país, muchas veces los gobiernos han decidido, bueno, aumentemos el salario de bolsillo del trabajador, pero no le incrementemos el costo al empleador. Bueno, la Corte ha dicho no, esto es remuneración. Y lo mismo si lo prevé el convenio colectivo de trabajo de la actividad, también la Corte ha dicho no, el convenio colectivo no puede establecer este tipo de beneficios como no remunerativos. Ahora bien, ¿qué pasa con el fisco cuando se encuentra con un convenio colectivo de trabajo que establece una cláusula no remunerativa y que no sea esencialmente un beneficio social de los que la ley le da ese carácter? Bueno, Arca tiene que respetar la homologación que haya hecho el Ministerio de Trabajo porque son dos departamentos del mismo gobierno que la justicia ya ha dicho, Arca en una época o AFIP en una época impugnaba esos conceptos y la justicia le ha dicho no, si el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Capital Humano ha homologado ese convenio, Arca no puede salir a desconocerlo. Sin embargo, están los fallos de la Corte que dicen que estos convenios no tendrían operatividad. Y por otro lado, hay un decreto del año 18, 633 creo que es, que dice que en el futuro, o sea, desde el año 18, el Ministerio de Trabajo no va a homologar nuevos convenios colectivos que contengan cláusulas no remunerativas. Con lo cual estamos frente a una situación bastante eh, confusa, si se quiere. La Corte dice una cosa, Arca y el Ministerio de Trabajo dicen otra. Hay un decreto del Poder Ejecutivo que pareciera quemar las naves, no ir hacia adelante con estos conceptos. Por lo tanto, acá el Consejo es como planificación salarial que hagan las empresas, que previamente, si van a disponer de este tipo de beneficios, bueno, asesorarse bien de que esto resista el peso de la justicia y no solo frente a Arca, sino frente a los reclamos que después un trabajador pueda hacer en el futuro diciendo, no, esto que me pagaste como no remunerativo lo era y entonces integra la el cálculo de la indemnización por despido y demás. O sea que esto tenemos que tenerlo bien analizado y sobre todo en otro servicio que se presta habitualmente del due diligence, cuando van a adquirir una empresa, bueno, establecer como riesgo potencial a ver qué conceptos de este tipo se está pagando al personal para ver qué riesgos a futuro vamos a tener. Sí, para tener en cuenta también, en época de pandemia proliferó mucho la utilización de acuerdo del 223 bis, que es una de las excepciones que prevé el decreto 633 del 2018, pero lo que hay que tener en cuenta, porque hemos visto en la práctica que se continuaron utilizando incluso en momentos en los cuales ya estaban reabiertas las puertas de los establecimientos que utilizaban estos acuerdos, que esa norma está prevista para las suspensiones de trabajo, ¿sí? Son asignaciones que se pagan en carácter no remunerativo por la suspensión del trabajador, ¿sí? No es que en base a esos acuerdos se puede pactar que parte de su remuneración tenga este carácter de no remunerativo. Y Marina, un tema que parece que no pierde vigencia, parece mentira porque derogado el decreto 814, seguimos teniendo controversias por temas de alícuotas de contribuciones. ¿Cómo es eso? Sí, sí, en efecto, en efecto. Ya desde el año 2001, en época de crisis, la crisis que vivió nuestro país en aquellos momentos, se decidió incrementar la alícuota general, castigando a los que supuestamente se habían beneficiado con la crisis, y estos eran los comerciantes y los que prestaban servicios. Y se dejó en la alícuota general, que no es la disminuida, porque lo que se hizo es aumentar para los comerciantes y para los prestadores de servicio, se quedan en la alícuota general los industriales, las pymes, los sindicatos, las obras sociales, los prestadores de salud, etcétera. En aquel momento, las pymes
para ser consideradas, tomaban en cuenta el valor que la CEPIME establecía para el comercio en el tramo 2, que ese valor había quedado a criterio de la FIP fijo. También recuerden que se había establecido la posibilidad del cómputo de las contribuciones patronales pagadas contra el impuesto al valor agregado, con todo un sistema regional que favorecía a las provincias o a los lugares más pobres. Ya por el año 2017 se decide dejar este esquema gradualmente hasta el año 22, y lo que iba a pasar es que estas alícuotas, la incrementada y la general, se iban a unir allí en el año 22, gradualmente año por año. Lo mismo ocurría con la posibilidad del cómputo del IVA, que iba a ir desapareciendo, y se crea un mínimo no imponible que también era de un alcance gradual hasta el año 2022. Ese es el esquema que impera en esa época. En el año 2019, que es de alguna manera el esquema vigente, se decide poner en impas esta gradualidad, y quedan las alícuotas fijadas en el 24 y en el 18%, que es lo que se había llegado en ese momento al tramo que se había llegado en ese momento gradualmente. También quedan congeladas de alguna manera los mínimos no imponibles, la verdad, sin ningún tipo de ajuste. Este es un esquema bastante, si se quiere, no es un esquema muy práctico, muy pragmático. Pero la gran diferencia que tiene el esquema vigente con el que mencioné primero del 2001 es que ahora para el caso de las pymes, tanto los servicios como comercio van a tomar el valor actualizado que periódicamente la CEPIME publica, pero para el caso de servicios va a tomar el de servicios, y para el caso de comercio va a tomar el de comercio. Y esto es lo que establece la ley. O sea, si la pyme paga el valor incrementado de contribución o paga la general, lo determina el monto de ventas, porque esto es lo que la ley de alguna manera establece. Ahora bien, el decreto reglamentario de esta ley, que es el 99 del 2019, de esa época, avasalló la ley y estableció el requisito del certificado CEPIME para este tipo de empresas, para las empresas que no superaran el valor de ventas establecido en el tramo 2, tanto para servicios como para comercio. Ahora, este requisito lo avasalla, porque aparte la ley solo, el requisito es solo el monto de ventas, y nosotros sabemos que para obtener el certificado CEPIME debemos tener otros parámetros, cantidad de personal o espacio ocupado, etcétera, depende que se trate de intermediación, que se trate de servicios, comercios, etcétera. O sea que este es un avasallamiento. En realidad la FIP, en cuanto a su reglamentación, o ARCA hoy en día, lo había puesto específicamente para el caso de las facilidades de pago en cuanto a reglamentación AFIP, pero tenemos entendido que lo está exigiendo este certificado para todas las empresas. O sea, lo está exigiendo para ver qué alícuota le correspondería a cada una. Vuelvo a decir, este es un tema controvertido. La exigencia del certificado es mucho mayor a la que a la que significa el monto de ventas. Hoy en día todavía no hay jurisprudencia que analice esta cuestión. Sí hay para el caso del rechazo del certificado. Y otro tema que me parece oportuno destacar es que siempre el monto del segundo tramo, ahora a valores actualizados claramente, debe tomarse en función de los tres últimos ejercicios a valores históricos, y también hay unas consideraciones especiales que hacer en el caso de empresas vinculadas. En el caso de empresas vinculadas, que se van a considerar vinculadas por el 20% del el capital
se va a exigir que cada una esté dentro sea pequeña empresa. En el caso de si son vinculadas, pero se trata de personas humanas, no se va a tomar en cuenta. Y bueno, estas son cuestiones que hay que también analizar y ustedes podrán consultar con sus asesores en el caso de que se encuentren en alguna de estas situaciones. O sea que un tema que generó litigiosidad, muchísima litigiosidad en Argentina, más de 20 años de litigios por decreto 814, que parecía que se terminaba con la derogación por la 27541, hoy en día continúa por estas cuestiones que comenta Marina, que incluso también en los casos hemos visto en la práctica de, por ejemplo, actividad industrial, que son los que, independientemente de las ventas que tengan, van por la alícuota inferior. Arca está cuestionando que efectivamente sea actividad industrial y que no sea comercio, que sea servicio. Es decir, es un tema que sigue dando tela para Sí, cortar. eso lo he hecho siempre, siempre ha habido consultas vinculantes en ese sentido, en el caso de las petroleras o de los servicios anexos a las petroleras, Causa Exterran, ha habido mucha controversia también para el caso de programación, ha habido mucha controversia en ese sentido. De televisión también, Sí, consultas, sí, sí. Y bueno, es un tema que tiene un contenido patrimonial muy grande porque estamos hablando de 3 puntos de alícuota de contribuciones que se aplica sobre la base de remuneraciones mensuales, ¿sí? Y como dijimos, Arca puede reclamar 10 años para atrás, así que es un tema para revisar. Quiero decir algo último. Hay un decreto que es el 1420, que tiene un artículo que es el 58, que autoriza al Poder Ejecutivo por regiones o por alguna característica, a disminuir alícuota. La verdad que sería un llamado también a la conciencia de esta problemática y a terminar con el desdoblamiento, ¿no? Muy bien, excelente, excelente, Marina. Y bueno, estuvimos viendo ya estas posibles contingencias que se puede tener por los empleados que uno tiene, los recaudos que tiene que tomar, pero el liceo no solo alcanza con estar atentos y asesorarse bien por los empleados que uno tiene, sino que también uno puede estar expuesto a contingencias por empleados de terceros, por responsabilidad solidaria. Sí, efectivamente. Tenemos que tener en claro que el empleador, en principio, por sus trabajadores, eh, tiene una doble obligación. Una obligación propia por la contribución patronal, que es como si fuera un impuesto al trabajo, y una obligación como responsable de deuda ajena por los aportes que le tiene a la persona, que en realidad son del trabajador, pero el agente de retención y el obligado a ingresarlos es el empleador. Pero no termina ahí la obligación de un empleador, sino que, como bien dice Julián, hay una responsabilidad solidaria. Y hay de 3 tipos, hay solidaridad para todos los gustos. Tenemos desde el punto de vista previsional una vieja ley 14236 que dice que cuando hay transferencia de fondo de comercio, yo compro un almacén, yo voy a ser responsable de los aportes y contribuciones de los trabajadores que venían trabajando en esa unidad de negocio. Para eso hay que hacer un libre deuda y tratar de deslindar las responsabilidades. Después están los que contratan cooperativas de trabajo. Es muy común que las cooperativas de trabajo presten servicios a las empresas y ahí la solidaridad es con los aportes de los asociados de la cooperativa de trabajo. Ustedes saben que los asociados son trabajadores autónomos o monotributistas, pero tienen que ingresar sus cotizaciones y acá quien contrate servicios a través de la cooperativa de trabajo es solidariamente responsable de que se ingresen esos aportes de autónomos o eh, de monotributo hasta el monto de lo que es de la factura que emita la cooperativa y por el lapso de la contratación. Después, en materia de la ley de contratos de trabajo, hay un montón de disposiciones de solidaridad, porque lo que busca el derecho laboral es proteger al trabajador con independencia de los negocios que los empleadores hagan. Es decir, si hay cesión de establecimiento, cesión de mano de obra, el trabajador tiene que estar resguardado y para eso la ley dice, bueno, si contratás un trabajador a través de una empresa de servicios eventuales, vas a ser solidariamente responsable con la empresa de servicios eventuales por el monto de los aportes y contribuciones. Si contratás trabajadores a través de terceros, si fuera una agencia de colocaciones, bueno, la ley dice,
ese trabajador, aunque tenga relación laboral con un tercero, va a ser trabajador tuyo porque vos lo estás contratando para que trabaje en tu propio establecimiento. Y además hay solidaridad entre las partes contratantes. Lo propio cuando hay cesión de trabajadores, a veces se adquiere la mano de obra completa de una empresa, o cuando hay cesión de empresas, o cuando hay fusiones, o bueno, todo tipo de reorganizaciones societarias que impliquen el traspaso de personal, ahí hay solidaridad. Y en ese caso, el fisco puede ir contra ambas partes, va a ir primero contra el obligado principal, pero inmediatamente va a exigir del responsable solidario. Por eso acá también, antes de realizar cualquier negociación de compra de un establecimiento, de fusión, absorción o lo que fuere, o transferencia de fondo de comercio, hay que mirar bien la contingencia social, cómo están esos trabajadores, si estaban debidamente registrados, si se presentaban las declaraciones juradas y demás. Inclusive cuando se contratan trabajadores de una empresa de servicios eventuales, hay que mirar esa contingencia porque si no, la cuenta viene contra el usuario de esa mano de obra. Entonces, en eso hay que estar siempre atentos porque no solo está la obligación propia, sino la solidaria. Muy interesante, Eliseo. Y teniendo en cuenta que tenemos en la audiencia, vemos los inscriptos, hay algunos colegas, abogados, también contadores, pero hay mucha gente que no es de la profesión. Estaría bueno clarificarles cómo es el procedimiento. No es que Arca llega, les golpea la puerta, dice, hola, soy un inspector de seguridad social, tiene que me debe tanto al fisco, me tiene que pagar. Hay un procedimiento arreglado, hay instancias de defensa. ¿Lo puedes comentar, Eliseo, Sí, cómo es ese, qué opciones tiene el empleador? sí. Esto hay que estar muy atento porque a veces uno llega tarde a la defensa, cuando ya la cosa está consumada, y acá la recomendación inicial es hay que estar preparado y bien defendido de movida. El fisco, como bien dice Julián, no interviene de manera arbitraria, sino a través de una orden de intervención, que es un acto en virtud del cual Arca le dice, señor, usted está bajo fiscalización por tales impuestos o tales conceptos y por tales periodos. Y a su vez o simultáneamente va a emitir un requerimiento donde le va a pedir un montón de documentación, información y demás. Tengan en cuenta que Arca tiene facultades muy grandes para fiscalizar, para indagar, inclusive de terceros. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que la AFIP no va en ciego a hacer una fiscalización. Ya cuando cae en una empresa, sabe un montón de cosas a través de las bases de datos, donde la AFIP sabe un montón de transacciones, y generalmente cuando cae va a buscar una eventual inconsistencia que en el cruce de datos, en las bases de datos, ha encontrado. Entonces, es fundamental de entrada, si yo recibo una orden de intervención, un requerimiento, asesorarme para ver qué puedo dar, qué puedo no dar, porque ojo que hay contingencias, hablábamos después, tocaremos algo de la parte penal, si el ajuste eventual que haga el fisco puede llegar a ser penal, guarda con la documentación que yo doy porque me puedo estar autoincriminando, puedo estar exhibiendo ya prueba en mi contra. El fisco fiscaliza, puede interrogar al personal, puede tomar declaración testimonial a los clientes, puede hacer un montón de cosas. Va a llegar un momento donde si el inspector encontró que hay un eventual ajuste por aportes y contribuciones omitidos, lo va a invitar al contribuyente, al empleador, a conformar ese ajuste. Eso en la jerga se llama prevista. Le está diciendo, che, mira, te encontré esto, si vos regularizás tenés algunas ventajas, se te van a disminuir las sanciones y demás. El contribuyente tiene derecho a no aceptarlo. Bueno, si no lo acepta el inspector, es probable que labre ya formalmente un acta de inspección, que es la intimación de la deuda. Ya ahí le va a decir, por estos trabajadores, estos cuiles, si es que los tiene identificados, por estos periodos, te determino tanto de aportes y contribuciones, más los intereses, más las multas. Contra eso el contribuyente, y acá hay que estar muy atento, tiene 15 días para impugnar esta determinación de deuda. Si no lo hace, eso es boleta de deuda. ¿Qué quiere decir? Que es un título ejecutivo y Arca puede iniciar una ejecución fiscal y embargar los fondos de la empresa y demás. Y ahí, perdón, Eliseo, muy importante, que se suele, en la práctica lo vemos muy frecuentemente,
tal vez por el conocimiento del procedimiento de determinación de oficio de impuestos, que esta impugnación se la suele asimilar a lo que es la contestación de vista. En este caso, esta impugnación, que está regulada por la RG 7998, tiene el plazo de 15 días improrrogable, ¿sí? No se puede pedir prórroga. Eso lo hemos visto en algunos casos. Si usted pide prórroga y le queda firme el acto, ese plazo es improrrogable. Así es, y en esa determinación, en esa impugnación, yo puedo ofrecer todos los medios de prueba que estén a mi alcance, puedo ofrecer prueba pericial, puedo ofrecer testigos, puedo ofrecer documentación, lo que fuera, porque el contribuyente siempre tiene derecho a probar lo contrario de lo que el fisco está estimando. Ahí se llega a una primera resolución administrativa que puede darle la razón al contribuyente o no. Si no se la da, el contribuyente a partir de ahí tiene dos vías posibles. O puede ir directamente a la justicia o puede pedir una revisión en sede administrativa. Lo importante de la revisión es que el que va a analizar la revisión dentro de ARCA es una dependencia distinta de la que hizo la determinación de deuda original. La deuda la hace la región donde el contribuyente está afincado y en cambio la revisión la va a analizar un área central hoy de DGI. Si esa revisión sale mal para el contribuyente, ahí tiene la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal de Seguridad Social. Tengamos en cuenta que es el único órgano judicial con competencia en todo el país para entender en estas cosas. Entonces la gente del interior tiene que saber que tiene que venir a Buenos Aires a tramitar. No es que tiene que venir, el expediente lo puede presentar en la región de Arca, pero va a tramitar acá. Tiene 30 días hábiles para apelar el contribuyente de Capital Federal, 45 días hábiles el del resto del país. Y acá hay una cosa importante que, ya que somos abogados, nos gusta usar latinazgos, el solve et repete, que quiere decir pague y pida la devolución. Para apelar hay que pagar el total de la deuda con malas multas y intereses y demás. Ahora, esto que es muy riguroso y que puede hacer que el contribuyente no pueda pagar y en ese caso se pierde el contribuyente la posibilidad de discutir ante la justicia, esto es, ante un poder independiente la determinación. Bueno, la justicia a partir de un precedente de la Corte ha permitido, permite en la práctica reemplazar ese pago previo por una caución, por un seguro de caución o por alguna garantía que acredite que ese contribuyente no se va a insolventar si en el futuro termina perdiendo el ajuste, va a tener con qué afrontar el pago de los aportes y contribuciones. Y Eliseo, como adelantaste hace un rato, esto incluso puede tener consecuencias no solo patrimoniales, sino también penales. Sí, lamentablemente ustedes saben que los delitos penal tributarios tienen un monto mínimo de impuesto o de aportes y contribuciones omitidos que se los considera penal. Pero como eso no se mueve desde el año 18 y hemos tenido la inflación que todos conocemos, hoy son irrisorios los montos que llevan a lo penal y hasta una pyme con un empleado puede terminar en una causa penal. Felizmente la Cámara de Diputados ha votado una media sanción de un proyecto de reforma que vuelve a incrementar y además lo fija en salarios mínimos vitales y móviles para que esto en el futuro no se vuelva a desactualizar, pero la ley vigente hoy dice que si yo omití aportes y contribuciones a criterio de la FIP por 100.000 pesos, que es nada, pensen ustedes que aportes y contribuciones es casi el 50% de un sueldo, o sea que un sueldo de 200.000 pesos sería penal, y eso es delito de evasión, simple. La evasión agravada es 1.000.000 de pesos, también ridículo, pues estamos hablando de un sueldo de 2 millones de pesos. Eh, ese es el delito más común, el que surge de las determinaciones de deuda, que exige que haya una determinación que esté firme en sede administrativa. Esto quiere decir que aunque yo la pueda apelar ante la justicia, si ya terminó mi posibilidad de pelearlo ante el ARCA, yo ya estoy en condiciones de ser denunciado penalmente. Pero tengamos en cuenta que no basta que se haya superado el monto de esos 100.000 pesos o 1 millón de pesos, sino que la ley exige que exista un ardid o un engaño por parte de quien omitió los aportes y contribuciones. Y es decir, yo tengo que haber engañado al fisco con una declaración engañosa, ardidosa y demás. Si
acá hay una simple cuestión de conceptos, supongan lo que hablábamos hoy, conceptos no remunerativos o contratación de personal sin relación de dependencia. Uno podría, en la medida que yo no engañé al fisco, yo le expliqué lo que estaba haciendo y lo que hay es una diferencia de criterio, eso no debiera ser penal, al menos eso es lo que dice la ley del régimen penal tributario, en artículos 18 y 19, dice que el fisco para denunciar tiene que estar seguro, no de que hay delito, porque eso lo va a decidir el juez, pero sí que hay una sospecha suficiente, una convicción administrativa necesaria para determinar, para hacer la denuncia. Y el otro delito común, porque después hay otros delitos comunes, pero brevemente, este es el más común y el más grave, si se quiere, que es la apropiación indebida de aportes. Si yo presento la declaración jurada del 931 diciendo, le pagué el sueldo y no pago los aportes, como la declaración misma ya está diciendo que yo los retuve, aunque por ahí no los retuve porque yo no tuve la plata necesaria para retenerlos, pero me está autoincriminando la propia declaración jurada y el fisco ni siquiera necesita hacer un acta de inspección de determinación de deuda. Basta la mera declaración del empleador diciendo yo pagué este sueldo y retuve el aporte y no lo pagué, me va a denunciar. ¿Y cuándo hay denuncia penal en estos casos? Cuando supere 200.000 pesos, que es muy poca plata, y en la medida que no se ingrese después de los 30 días de vencido el plazo. O sea, la declaración jurada me venció un día X, si a los 30 días yo no la pagué, la parte de aportes, si superan los 200.000 pesos, me van a denunciar y ahí ya es más casi automático, porque yo tendría que demostrar, ahí tengo que ser yo el que demuestre, no, mire, la declaración me llevó a decir esto, pero yo en realidad no tuve los fondos y hay toda una serie de cuestiones de prueba que son bastante problemáticas. Sí, y otro límite que podemos mencionar para lo que son las denuncias penales que hace ARCA es la utilización de presunciones. La norma expresamente dispone que no se puede denunciar, no se puede considerar cometido un delito de evasión, por ejemplo, en base a presunciones, ¿no? Porque el fisco usualmente suele utilizar indicadores, está el conocido IMT, indicador mínimo de trabajadores, que releva un establecimiento, ve que hay determinados metros utilizados, tiene indicadores que dicen, en base a los metros que vos tenés, al consumo de energía, tendrías que tener tantos trabajadores. Si vos tenés menos, ellos presumen que lo están, es trabajo encubierto, ¿sí? Que en ese momento no estaban, pero son trabajadores tuyos. Bueno, Sí, ahí aprovecho que me había olvidado de hacer, hoy damos consejos, consejos gratis. Eh, si uno contrata a un trabajador como no dependiente, a través de locación de servicio, locación de obra, contrato de agencia, contrato de distribución, el que fuere, lo que hablaba Julián al principio, hay que tenerlo debidamente documentado. Uno le tiene que poder exhibir al fisco, bueno, acá está el contrato, acá están las facturas que me emitió este prestador del servicio, acá están sus aportes de autónomos o de monotributo. Entonces, ya ahí el fisco no puede presumir, tiene que demostrarme que eso es una relación de trabajo encubierta. Entonces, ya esa inversión de la carga de la prueba, decimos los abogados, esto es, el fisco presume una cosa y yo tengo que demostrar que no es verdad, acá es al revés, porque yo previamente le exhibí el ropaje necesario para que esta contratación no fuera laboral. Por eso es tan importante cuando yo contrato este tipo de figuras, estar bien armado, digamos, para defenderlo ante el fisco. Si en cambio el fisco llega y no encuentra nada, yo no le puedo demostrar en virtud de que ese trabajador está operando una máquina o está atrás de un mostrador en un comercio, ahí va a entrar la presunción de que este es un trabajador dependiente. Y si pasa muchas veces que el trabajador no puede ser relevado. ¿Por qué? Porque cuando llega el inspector, la obra ya terminó, hay un edificio terminado y los obreros ya se fueron, están en otra obra. Bueno, ahí es donde va a aplicar esos IMT, que son indicadores mínimos de trabajadores, va a decir, por tantos metros cuadrados construidos son tantos trabajadores. ¿Y qué remuneración les va a fijar? Los básicos de convenio de cada actividad. Entonces, el fisco nunca se queda con las manos vacías cuando llega a una fiscalización, por eso hay que estar atento. sí, en esos casos, como comentó Eliseo, si les llega a ocurrir
esta situación de que le hagan un reclamo de esta naturaleza, se abre el procedimiento que comentó recién. La situación de que lo hagan en base a estas presunciones no cambia la posibilidad que tiene el empleador, el contribuyente, de defenderse. Y todas estas contingencias que estamos mencionando, que son muy grandes, como comentaba Eliseo, ameritan que si una persona, una empresa, está pensando en comprar otra empresa, en fusionarse, en adquirirla, en absorberla, es muy importante que se hagan las debidas diligencias, es decir, una auditoría profunda de esa empresa, porque imagínese que uno con sus propios empleados está sometido a todas estas contingencias, a veces en casos frente a reclamos que son disparatados o mediante la utilización de indicadores que están buenos, está bien que sirvan al fisco de pauta para investigar si efectivamente hay un trabajo encubierto, pero en algunos casos se aplica directamente ese indicador. Bueno, esto amerita que si se va a comprar una empresa, se la estudie bien en profundidad. Y cuando decimos que se la estudie bien en profundidad, nos referimos no solo a ver los estados contables o a ver los contratos comerciales que tienen, hay que hacer una auditoría profunda, ¿sí? Hay que conocer cómo liquidan los aportes y contribuciones, hay que conocer el criterio que utilizan para, como comentaba Marina, para encuadrar en una alícuota superior o la alícuota inferior, ver cómo se instrumentan las obligaciones con los prestadores de servicios. Es decir, es crucial que al momento de fijar el precio de una compraventa a una empresa se incluyan estas cosas, ¿sí? Porque pueden cambiar la ecuación sin lugar a dudas. Y esto nos lleva a charlar sobre otro tema que también tiene larga data, que es la posibilidad que tiene, que hoy se da muy frecuentemente en la actualidad, que muchos contribuyentes tienen saldos a favor de impuestos. ¿Y por qué no se compensan si yo tengo que pagar contribuciones a la seguridad social? ¿Por qué no podría utilizar el saldo a favor? Es decir, yo le debo al fisco, pero el fisco me debe. ¿Por qué no podría utilizar ese saldo a favor para compensar y pagar la diferencia? Bueno, esto tiene larga data. Las figuras de compensación, de imputación y de deducciones están previstas en el artículo 26 al 29 de la 11683 y allá por los 90 del decreto 507 que pasó las potestades de ANSES, que tenía las facultades de la seguridad social, los pasó a DGI, hizo remisión, es decir, dispuso que se aplican a materias de seguridad social algunos artículos de la 11683. Dentro de ellos no estaba el 28, que es el que establece la facultad de compensar de oficio por ARCA. Que, bueno, en base a eso, como ARCA, que es hoy en día el que tiene las facultades para fiscalizar y controlar y ejecutar y perseguir el cobro de aportes y contribuciones a la seguridad social, no tiene previsto dentro de sus facultades en esos temas compensar de oficio, históricamente lo ha rechazado. Y esto llevó a un caso muy conocido que terminó en la Corte, que es el fallo Urquía Peretti, de fines de los 90, en el cual la Corte rechazó el pedido de compensación que había hecho un contribuyente de saldo a favor de impuestos con deuda de aportes y contribuciones, pero ese caso tiene ciertas particularidades. Por un lado, que una de las razones por las cuales rechazó esa compensación es que uno de los componentes que se buscaba compensar eran aportes, ¿sí? Los aportes, como sabemos, se los retiene el empleador al trabajador, ¿sí? No es que es dinero que paga de su bolsillo el empleador, sino que actúa como agente de retención. El que paga en sí es el trabajador. Pero en el caso de las contribuciones, que son obligaciones que están a cargo del empleador, no se presentaría esa situación. Incluso en la disidencia de ese fallo se comenta esta situación, ¿sí? Terminó resolviéndose por mayoría, pero fue muy dividido en ese fallo. Incluso también se menciona que también en los 90 existía una resolución general que le daba la facultad al fisco de compensar deudas de los contribuyentes. Es decir, en los casos en los cuales un contribuyente debía aportes y contribuciones, podía utilizar el saldo a favor que tenía de impuestos. Es decir, ya desde aquel momento estaba de alguna manera habilitada la compensación por parte del fisco, ¿sí?
y otro tema muy importante que menciona ese fallo es que el artículo 27 de la 11.683 sí tiene remisión en materia de seguridad social, que ese artículo 27 faculta a el contribuyente a solicitarlo, ¿sí? El 28 es de oficio, el 27 permite al contribuyente pedirle al fisco que compense, y el fisco, naturalmente, la aprobación o el rechazo lo tiene que hacer en un marco de razonabilidad, ¿sí? Y para que sea razonable, el control que tiene que hacer el fisco es verificar si efectivamente el contribuyente tiene un crédito y una deuda contra el fisco, ¿sí? Cualquier otra circunstancia podría ser considerada arbitraria, sí, totalmente. Incluso em, tenemos la ley de pyme estableció un mandato que todavía no está reglamentado, de establecer una cuenta única para las pymes que puedan pagar a través de un único tributo todos los conceptos impositivos y de seguridad social. Y también la Corte, allá por 2008, en el fallo de Provincia de San Juan contra AFIP, dejó claro que los recursos de la seguridad social tienen carácter tributario. Es decir, hoy en día, más teniendo en cuenta que se disolvió la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social y que solo DGI es la repartición del organismo que recauda impuestos, aportes, contribuciones, todos los recursos de la Seguridad Social, podría considerarse que efectivamente el contribuyente tiene derecho a que el fisco le compense los créditos y las deudas que tiene. Estamos hablando básicamente de que yo te debo, fisco, vos me debes, compensamos, y el que queda debiendo, eso es lo que va a tener que pagar. Bueno, eso es una discusión que se puede dar en la justicia. Entendemos que Arca no lo valida. Así que, bueno, es algo que se puede tener en cuenta, más con el problema financiero que generan los saldos a favor hoy en día. Y que en los casos, por ejemplo, de impuesto a las ganancias, tenés que esperar al vencimiento de la otra declaración jurada para ver si puedes utilizar ese saldo a favor. Bueno, venimos pimponeando bastantes temas, quedan muchos temas, no tantos, quedan algunos que otros muy interesantes. Tenemos a Marina ya preparada. Vamos a comentar algo que también genera muchas dudas actualmente con este tema de la incorporación de las medicinas prepagas a la ley de obras sociales. Bueno, Marina nos va a comentar un poquito de qué estamos hablando, qué nos pueden llegar a reclamar. Sí, sí, quería agregar algo a lo que vos decías, que lo que siempre se dijo en cuestión de compensaciones, que eran distintas cajas, porque los impuestos financian el presupuesto y la seguridad social va para la seguridad social. Entonces esto era una de las razones bases para la imposibilidad de compensación. Pero recordemos que desde hace muchos años las contribuciones pagadas se toman como crédito en el impuesto al valor agregado. Por ende, hay una contradicción muy grande en el principio base de la exclusión de la compensación. Me quería referir a las cláusulas convencionales y a lo que es las convenciones colectivas de trabajo. La ley 14250 establece que la autoridad de contralores, el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, y ahí tenemos en la ley 14250 que regula las convenciones colectivas de trabajo, tres artículos muy importantes. El cuarto, que en realidad establece en general obligaciones que son aplicables a toda la actividad, pero no son cuestiones obligacionales, o sea, son cuestiones, digamos, de condiciones de trabajo. Luego tenemos el sexto, que dice que cuando un convenio colectivo está vencido, pierde vigencia, solo queda vigente, digamos, toda esta cuestión de formalidad, de condiciones de trabajo, pero pierde vigencia todo lo que es obligacional. ¿Qué estoy diciendo? Un convenio colectivo que no estuviera vigente no tiene sus cláusulas obligacionales, como una contribución solidaria y todo, vigentes hasta que no hay uno nuevo. Esto es por artículo sexto y es desde la vigencia del decreto 70 del año 2023. Y después hay una tercera que se refiere a la posibilidad de establecer obligaciones en un convenio para agrupaciones de trabajadores y no para agrupaciones empresariales.
Por ende, en el decreto 149, el Poder Ejecutivo dijo que quedaba sin efecto para los próximos convenios todo lo que fueran contribuciones empresariales. Y esto lo puede hacer porque la verdad que no hay una ley de fondo que obligue o que dé la posibilidad de que se establezcan obligaciones a través de agrupaciones empresariales. Disculpe. Bueno, esta es una cuestión muy importante y que la diferencia de la contribución solidaria que se paga a los no afiliados de los sindicatos, que esto quiero hacer una salvedad importante. Con las contribuciones solidarias, que es todo aquel aporte sindical que debe retener el empleador a sus trabajadores no afiliados, tienen un trasfondo legal, tanto en la 14250, como dije, como en la ley 23551. Ahora, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? La jurisprudencia ha dicho que deben ser temporales, que deben relacionarse con algún beneficio que se le dé concretamente a esos trabajadores, que deben tener un monto inferior a lo que es la alícuota del afiliado, etcétera. Y sobre todo habló del perjuicio económico y de la libertad constitucional a una persona a elegir sindicato o no. Nadie está obligado a sindicalizarse. Esto es muy importante. Y hay un tema que es más importante todavía. Aparte de la 23.551 hay una ley, la 24.642, que establece la posibilidad que los sindicatos, estas obligaciones que sí las tienen por ley, la contribución, el aporte del empleado y el aporte de la contribución solidaria, esas dos que sí las tienen, para el caso de la cuota sindical, tiene la posibilidad de exigirla al empleador a través de un juicio de apremio, porque así lo establece la ley 26.642. Pero eso es solamente para digamos, el afiliado, no para la contribución solidaria. Entonces, el tema muy importante a decir es que los sindicatos, con relación a las contribuciones solidarias, no tienen los mismos elementos para perseguir al empleador moroso. O sea, este tema ha llegado a la Corte, en la causa Colorín, llegó 2 veces a la Corte, y la Corte ha dicho que no es aplicable esta ley 23642 para el caso de la contribución solidaria. Por ende, ante deudas de contribución solidaria, acérquense porque hay elementos para discutir el juicio de apremio que un sindicato podría realizar. Sí, Y hay que estar atento entonces, porque a veces las liquidaciones de los sindicatos vienen con número global, a veces no tan detallado. Bueno, como dice sí, la Marina, contribución solidaria no puede ir en el mismo, en la misma boleta de deuda. Ellos no tienen la posibilidad de aplicar juicio de apremio y esto claramente surge de la ley y claramente lo ha dicho la Corte en 2 oportunidades. no se los puede embargar mediante estos juicios de apremio, es decir, si llega una notificación de esos, como moraleja lo que dice Debieran hacer Marina, juicios comunes. tranquilos. Claro, debieran hacer un juicio común. Bueno, y por último me quiero referir al tema de las obras sociales. Quiero nada más hacer una especie de resumen muy apretado sobre cuáles son las obligaciones del empleador. Me quiero referir a esto. Saben que desde el decreto 70 ha sido desregulado todo el tema obra social y los prepagos no triangulan más con las obras sociales, el aporte va directamente a la prepaga. Entonces, cuando ingresa un nuevo trabajador, va a haber dos posibilidades, o le va a venir al empleador el CODEM porque ya ese trabajador tiene una opción de obra social, que no lo va a poder modificar, que va a tener que seguir haciendo los aportes porque el empleador el 15% lo deriva al ANSAL y el resto va a ese CODEM que ya le viene dado. Pero supongamos que el empleado le dice, no, me quiero cambiar, o que no tiene una obra social que ya viene dada, en ese caso podrá elegir la obra social y podrá incorporarse el CODEM. Esto hablo del empleador. Ahora, si el trabajador lo quiere cambiar,
podrá hacerlo, lo tiene que hacer en forma directa a la página de la Superintendencia de Seguros de Salud, el empleado lo va a tener que hacer en forma directa el cambio y va a tardar en impactar 60 días, por lo cual el empleador debiera ir consultando el CODEM de ese empleado porque lo va a poder poner en su declaración jurada cuando impacte en el servicio de salud. Ahora, quiero dejar tranquilidad porque hay un tema que preocupa, porque hay desconocimiento de esta cuestión. Quiero decirles lo siguiente. Uno debe, como empleador, tratar de establecer algún tipo de procedimiento para que cada empleado que realiza un cambio de opción, saben que tienen un año en el caso de obras sociales, pero pueden cambiarse sin esperar ese lapso en el caso de los prepagos, que comunique al empleador, hay que establecer claramente para que el empleador pueda hacer el seguimiento y cambiar en sus registros la obra social que corresponde. Porque si no, los empleadores, cuando haya muchos cambios de obras sociales de sus empleados, van a tener en sus declaraciones juradas 931 obras sociales que no corresponden. Ahora, esto es desde un punto de vista formal, porque les quiero dejar la tranquilidad que todos los meses la Superintendencia de Seguro de Salud informa al fisco, a ARCA, los CODEM actualizados de cada uno de los empleados y el dinero es girado a cada uno de la obra social según la opción que existe en CODEM. O sea que por más que el empleador tenga en su declaración jurada una determinada obra social o prepago y piense que esté pagando mal porque no tiene el CODEM actualizado, esto no es así, porque de todas maneras ARCA va a girar los fondos al que corresponda. Quiero dejar tranquilidad porque algunos no saben si tienen que rectificar, si al no haber tenido el dato. Esto es de esta manera. Excelente, excelente, Marina. Bueno, ya estamos sobre la hora. Yo comento brevemente, porque nos están llegando varias consultas sobre este tema, que es el de el seguro de cese laboral, ¿sí? Que se reglamentó recientemente. Básicamente es un sistema similar al que ya utiliza la UOCRA, en el cual se va aportando mensualmente para el día de mañana, si se devenga a favor de un trabajador una indemnización por despido o alguna naturaleza esta similar, se cobra a través de este seguro. La reglamentación prevé que el empleador sea el que hace los aportes mensuales a una aseguradora y eventualmente si se llega a producir esta situación de un despido encausado, que el trabajador se consiguiere despedido, la indemnización no la va a pagar de bolsillo el empleador, sino que va a salir a través de este seguro que contrata. La reglamentación establece que es voluntario, es decir, el trabajador es el que tiene que optar por anotarse en este nuevo sistema, que lo hace a través de paritarias o a través de acuerdos particulares y bueno, le otorga mayor previsibilidad a las empresas si eventualmente tienen que desvincular a gente, bueno, estar cubiertos financiero o económicamente, pero bueno, tal vez en empresas que no tienen alta rotación, que no suelen tener muchas desvinculaciones, puede representar un costo más, ¿sí? Porque esto es un aporte que tiene que hacer el empleador mensualmente y bueno, si no es usual que la empresa suele desvincular o no tenga mucha rotación, tal vez económicamente no es conveniente. Veremos en la práctica en Argentina cómo se desenvuelve. En el sistema de la UOCRA es lógico porque se termina una obra, se desvincula toda la gente y es útil tener este seguro para evitar esos costos tan altos de desvinculación. Pero bueno, en otros rubros que no es habitual ese tipo de operatoria, tal vez no puede que no sea tan interesante. Así que, bueno, gracias Marina, Eliseo, por sumarse, gracias a todos por conectarse, gracias también al equipo acá de producción, que es una lástima que no puedan verlo, esto es un estudio de grabación, la gente de marketing, de sistemas, la verdad un lujo. Y bueno, cualquier duda que tengan pueden escribir al correo eventos@llyasoc.com. Corríjame, chicas, si no es así. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por sumarse y eventualmente haremos otro encuentro de estos porque ha sido realmente un honor compartir este espacio. Gracias. Gracias. Somos Lisicki Litvin y Abelovich, LLIA, una firma que combina trayectoria y excelencia.
Con más de 40 años de experiencia, contamos con 10 oficinas en Argentina y más de 600 especialistas, entre ellos contadores, auditores, abogados, economistas, actuarios e ingenieros. Brindamos más de 21 servicios, consolidándonos como un referente profesional en las áreas de impuestos, auditoría, consultoría, servicios legales, pymes, servicios actuariales, bancos y servicios financieros y más. Lisicki Litvina Belovich. 2 trayectorias y una nueva identidad. Construyendo un legado de excelencia, pasión y profesionalismo.